pensado en hablar sobre el arcángel Miguel porque no se suele hablar, solo hay 6 versículos que mencionan a Miguel y al arcángel Miguel en toda la Biblia, y creo que igual entre nosotros, entre los adventistas, no hay ningún problema, pero sí que surgen muchísimos problemas para nuestros hermanos de otras denominaciones sobre esta figura del arcángel Miguel. Así que vamos a contestar preguntas como qué significa su nombre o quién es él, y si lo que creemos es bíblico y por qué lo consideramos de esta manera. Vamos a empezar por lo fácil. ¿Qué significa la palabra arcángel? Bueno, probablemente muchos ya lo sepáis, pero viene del griego y está formada por el prefijo arge, que significa primero, jefe, gobernante, líder, y la palabra ángelos, es decir, ángel, que significa mensajero. Por lo tanto, la palabra arcángel significa gobernante, jefe o líder de los ángeles. Y Miguel es un nombre hebreo que significa ¿quién como Dios? Se puede formular como una pregunta o como una comparativa. ¿Quién es como Dios? En la Biblia el nombre Miguel aparece 5 veces y la palabra arcángel 2 veces. En total 6 versículos que nos hablan del arcángel Miguel y los vamos a leer. Si queréis, buscáis en vuestras Biblias Daniel 10:13. En Daniel 10:13 es donde primeramente aparece. Vamos a leer desde el versículo 12 para ponernos en contexto. Daniel 10, empezamos por el versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Después pasamos a Daniel, el mismo capítulo, Daniel 10, versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Después, el tercer versículo es Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto fue el Antiguo Testamento y ahora pasamos al Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El quinto capítulo y versículo que nos hablan sobre el arcángel Miguel es Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y por último, el último que nos habla sobre el arcángel Miguel es Apocalipsis 12:7, y también leeremos el versículo 8, que dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaba contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Estos son todos los versículos de la Biblia que nos habla sobre el arcángel Miguel. Ya no encontramos más. Muchas personas piensan que al considerar a Jesús como
el arcángel Miguel se denigra la majestad y deidad de Jesús y que se degrada a nivel de los ángeles creados. Sin embargo, esto no es así, ni mucho menos. Dios puede ser considerado perfectamente líder, gobernante y jefe de los ángeles. De hecho, eso es lo que es. Y eso es precisamente lo que significa la palabra arcángel, como ya dijimos. Por otro lado, no debe confundirnos el texto de Daniel 10:13, donde se menciona a Miguel como uno de los principales príncipes. Juan nos declara que al hacerse hombre, pues este es el contexto de Juan 1:18 y 3:16, Cristo se convierte en monógenes, es decir, único en su clase. La palabra monógenes está compuesta por dos palabras en griego, monos, cuyo significado es solo o único, y ginomai, que significa llegar a ser. Cristo es igual al Padre, pero al hacerse hombre llega a ser o se convierte ginomai, el único en su clase, el Dios hombre. En 1 Timoteo 3:16 nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y además, Hebreos 1:9 dice sobre Jesús, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cabe preguntar, ¿quién son esos compañeros? ¿No son los ángeles? Cristo puede ser uno de los principales príncipes y entre ellos ser el principal. Dicho sea de paso, Miguel no solo es uno de los principales príncipes, sino el gran máximo príncipe, como leímos en Daniel 12:1. Además, el Miguel que aparece en Daniel no solo es explícitamente descrito como un príncipe, sino implícitamente como un rey. En Daniel 12:1, Miguel se levanta y el verbo hebreo que expresa este concepto se presenta en más de una docena de versículos en el capítulo 11 de Daniel, donde la mayoría de los casos se refiere a un rey victorioso que se levanta para regir. Miguel es el último rey en levantarse y gobernar victoriosamente. El que recibe el dominio del anciano de días en Daniel 7 es el Hijo del Hombre. En Daniel 7, versículos 13, 14 y versículo 27. Si Miguel es el último rey en levantarse victoriosamente y el Hijo del Hombre es el que recibe el dominio del anciano de días para gobernar, cabe pensar que Miguel es el Hijo del Hombre que recibe el dominio por su victoria. En la Biblia no encontramos que las referencias de uno de los principales príncipes, vuestro príncipe y el gran príncipe estén en algún mismo versículo con la palabra Cristo o Jesús. Pero hagamos una pregunta de reflexión. Por el hecho de que Jesús no se le llame de estas formas directamente, ¿quiere decir que Él no lo es? ¿Acaso no es Cristo nuestro príncipe? ¿Cristo no es el príncipe que protege a los hijos del pueblo de Dios? ¿El príncipe del pueblo de Dios es un ángel creado y no el Mesías? Por otro lado, ¿quién era el príncipe de este mundo? ¿No le arrebató Cristo este título a Satanás? ¿No es Cristo el príncipe de paz, como leemos en Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No es Cristo príncipe y salvador del pueblo de Dios? Así como nos dice Hechos 5, versículos 30 al 31. El Dios de nuestros padres
levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Todos los que estudiamos las Escrituras, en especial el tema de la divinidad, sabemos que hay textos que no mencionan el nombre de Cristo o Jesús directamente y, sin embargo, al hacer exégesis, sabemos que se refiere a él como Dios. Recordemos también que Miguel es un personaje central en el libro de Daniel, más poderoso aún que el ángel que fue enviado a Daniel. Todos los ángeles son ministros enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación, según lo declara Hebreos 1:14, que nos dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y Cristo es también ministro del santuario celestial, como leemos en Hebreos 8:2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tanto para los ángeles como para Cristo, el griego del Nuevo Testamento usa la palabra diáconos, servidor, ministro, diácono. En este sentido, Cristo es uno de los principales príncipes y entre ellos el gran príncipe que protege al pueblo de Dios, como leímos en Daniel 12:1. Los ángeles son compañeros de Jesús en el santuario, fueron ungidos por Dios, pero Jesús fue ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros, nos dice. Así nos dice en Hebreos 1:9. Ahora vamos a entenderlo desde otro punto de vista. Muchos, para no decir la mayoría, conocemos que el ángel de Jehová es Jesús, es Cristo mismo, y los cristianos así lo consideramos. Por otro lado, muchos consideran que el arcángel Miguel no es Cristo. ¿Por qué? Porque el título de ángel de Jehová es aceptado para Jesús, pero el título de arcángel general de todos los ángeles no lo es. ¿Es realmente el ángel de Jehová Jesús mismo y a la vez Miguel? Por supuesto, ya sabemos que el ángel de Jehová no hace referencia a un ángel sin más. Ahora descubramos en la palabra por qué Miguel y Jesús son el mismo. Vamos a leer Josué 5, versículos 13 y 14. Vamos a Josué 5, 13, 14. Cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre ante él con una espada desenvainada en la mano, y yendo hacia él le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, que he venido. Entonces Josué se postró en tierra, lo adoró y dijo: ¿qué manda mi señor a su siervo? La clave aquí está en que se postró y lo adoró. Recordemos que un ángel o cualquier otro ser celestial no aceptaría ese acto de reverencia, como podemos leer en Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y también lo podemos leer en Apocalipsis 22, del 8 al 9, que dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas.
Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Vemos claramente cómo aquí está la clave, en que Josué se postró y lo adoró. Miguel, el príncipe del ejército de Jehová, recibió la adoración de Josué, por lo tanto, no puede ser otro más que el mismo Jesús, el príncipe de paz que leímos en Isaías 9:6. Estudiando la Biblia y leyendo los textos, sabemos que Miguel es el príncipe del ejército de Jehová y vemos que es Jesús porque Josué lo adoró. El título Gran Príncipe dado a Miguel viene de dos palabras hebreas, Gadol y Sar. Gadol significa sumo, máximo o gran, y es la misma palabra para sumo sacerdote. Y Sar significa príncipe, general, principal, gobernador, es decir, la cabeza de un cargo importante. De esta manera podemos entender que el arcángel Miguel es el máximo sumo o gran príncipe de los ángeles. En otras palabras, Miguel es el príncipe del ejército de Jehová a quien Josué adoró. Entendemos y aceptamos que el ángel de Jehová es Jesús porque muchos versículos de la Biblia así nos lo revelan, como podemos encontrarlo en Éxodo 3, del 2 al 4, que nos dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y también tenemos un ejemplo en Jueces, Jueces 6, del 22 al 24. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abierecitas. Preparando el tema del arcángel Miguel, encontré una idea que me pareció muy interesante y la quiero compartir con vosotros. Si leemos Primera de Tesalonicenses 4:16, que nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y lo comparamos con Daniel 12, del 1 al 2, que nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vemos que ambos versículos están en el mismo momento, en el mismo periodo de tiempo, cuando el Señor con voz de arcángel y cuando Miguel se levantará, serán resucitados los muertos, unos para vida eterna y otros para perdición. En 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el versículo 2 del 12 de Daniel nos dice que en aquel tiempo Miguel se levantará y él, que tiene voz de arcángel, puesto que lo es,
En aquel tiempo muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahora vamos a pasar a un versículo que también es bastante controversial y que todos lo utilizan para decir que el arcángel Miguel no es Dios mismo, que no es Jesús, es Judas 1:9. Vamos a volver a leerlo. Judas 1:9 nos dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y ahora vamos a leer un texto que normalmente usan los que creen que Miguel es solamente un ángel y que Judas 1:9 está relacionado con este texto. Y este texto es Segunda de Pedro 2, versículo 11, que nos dice así: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Bueno, ¿qué nos da de pensar este texto? Primero, Miguel no es un ángel. Nunca se le da ese título en la Biblia. Y segundo, el texto que acabamos de leer de Segunda de Pedro es muy diferente al de Judas 1:9. El de Segunda de Pedro hace referencia a la conducta respetuosa de los ángeles delante de Dios. Y Judas 1:9 habla de un encuentro entre Miguel, que es Cristo, y Satanás. Decir que Miguel no tiene autoridad para reprender al diablo es un error. Y podemos corroborarlo con Zacarías 3, versículos 1 y 2, que nos dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Vamos a volver a leer esta parte. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y ahora vamos a ver lo que nos dice el versículo 9 de Judas. Miguel dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué en Zacarías 3:2 Jehová dijo: Jehová te reprenda? Y en Judas 1:9 Miguel dijo: el Señor te reprenda. Siguiendo con nuestro texto de Judas, Miguel fue muy sabio al no maldecirlo, pues si lo hacía, lo hubiese destruido, como pasó cuando maldijo la higuera en Marcos 11, versículos 12 al 14. Vamos a leer Marcos 11, del 12 al 14, que nos dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y si leemos ahora en Marcos 11, versículos 20-21, dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Si Miguel hubiera proferido juicio de maldición contra Satanás en ese mismo momento, Satanás habría muerto. Al igual que en Zacarías 3, si Jehová no hubiera dicho a Satanás: Jehová te reprenda, sino que hubiera proferido juicio de maldición contra él, Satanás habría muerto al instante. Observando ambos textos, tanto el de Zacarías
como el de Judas, entendemos que Cristo no debía maldecir a Satanás, pues lo hubiese destruido en el momento. Satanás y sus ángeles están reservados para el juicio del gran día, como nos dice Judas 1:6. Es por esta razón que en los encuentros que Jesús tuvo con Satanás no se ha proferido maldición contra el ángel caído. Cuando Miguel luchó contra el dragón y sus ángeles en Apocalipsis 12:7, estos no prevalecieron, sino que fueron expulsados. No fueron destruidos, pues todavía no era el tiempo. Su destrucción será en el lago de fuego. Juan identifica a Miguel con Cristo al decir Miguel y sus ángeles. Dice el texto bíblico, todos los ángeles son de Cristo. Leemos en Colosenses 1:16-17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Satanás es el príncipe del ejército de los demonios, y Jesús es el príncipe del ejército de Jehová, que son los ángeles. Miguel, en la Biblia, es un arcángel, el único mencionado con este título en las Escrituras. Debemos escudriñar las Escrituras y no dejarnos amedrentar por preguntas superficiales tales como sí, pero ¿por qué no hay ningún versículo donde diga que Miguel es Cristo o Jesús? Este tipo de preguntas solo están hechas sin un estudio previo o simplemente un estudio superficial y para llevar a confusión. Recordemos que tampoco hay ni un solo versículo bíblico que diga que Cristo es el ángel de Jehová y no por esto dejamos de comprender que Cristo es el ángel de Jehová. Recordemos que es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento que acampa alrededor de su pueblo y lo protege. Cristo siempre ha estado desde el principio con nosotros. Desde antes de su llegada al mundo, Jesús ya estaba como ángel de Jehová presente en el pueblo de Dios para protegerlo. Si hay duda, debemos meditar en oración sobre este tema, porque a Jesús en la Biblia se le da el título de ángel cuando es llamado ángel de Jehová, pero muchos piensan que no es arcángel, jefe de los ángeles. Esto es un gran problema, porque significa que podemos llamar a Cristo ángel, pero no arcángel. Podemos comprender el tema de presentar a Cristo y a Miguel como el mismo ser. No queremos hacer de Cristo una criatura, pero la luz que las Escrituras nos reflejan sobre Miguel no nos permite llegar a identificarlo como un ser creado. De esta misma forma ocurre con Cristo. Su título es arcángel, que significa jefe, gobernante, líder de los ángeles. En esta lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos, encontramos el amor supremo y personalizado para cada uno de nosotros en Jesús. Él no solo está con nosotros desde que nació en este mundo, Él también estuvo con su pueblo antes de venir por primera vez, liderando a los ángeles en protección continua, como ya dijimos, acampando alrededor de los que le temen. Y volverá por segunda vez liderando a los ángeles con voz de arcángel. Y por eso deseo que todos nosotros estemos preparados para esa inminente venida. Amén.